Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la clase de física. Hoy día sábado 22 de octubre del año 2022. Hoy entramos al tema de electrodinámica, que va a concluir la próxima semana haciendo el tema de circuitos eléctricos. Este tema ha venido dos preguntas en este examen de admisión que acaba de pasar el domingo a ingeniería. Así que estar pendientes más adelante cómo son ese tipo de problemas, ¿no? Bueno, realmente ha venido no tan complicado, pero hay una propiedad nueva que vamos a enseñar la próxima semana que se llama el puente Weston. Y ahí es donde vamos a analizar ese problema. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Entonces, bienvenidos a nuestra clase y el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar lo que es la corriente y resistencia eléctrica. Además, leyes muy importantes como la ley de Ohm, lo que es la potencia eléctrica y algo muy importante, lo que son las resistencias en serie y en paralelo. Entonces, chicos, bienvenidos a la clase de electrodinámica. Bienvenidos a la clase de electrodinámica. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, ¿qué es lo primero que tenemos que entender? Que la electrodinámica, a diferencia de la electrostática, esta estudia fenómenos producidos por cargas, escúchame bien, cargas eléctricas en movimiento. Los temas anteriores que ya hemos visto estudia pues fenómenos producidos por cargas eléctricas en reposo. La ley de Coulomb, campo eléctrico, potencial eléctrico. Hoy vamos a ver otros fenómenos, pero cuando las cargas se mueven, ¿correcto? Y a esto se llama electrodinámica. ¿Cómo estás, Carol? Ahora sí. Mira, entonces, dice que la electrodinámica es la parte de la electricidad que estudia a las cargas eléctricas en movimiento a través de un conductor, a lo cual se le va a denominar, a esa carga que se mueve, se le va a denominar corriente eléctrica. Ahora, ¿qué cosa es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el fenómeno microscópico que consiste en el movimiento orientado de portadores de carga, electrones libres o iones. Repito, movimiento orientado de portadores de carga, electrones libres o iones, a través de un conductor. Esto se debe a que se establece previamente una diferencia de potencial entre los extremos del conductor. Ojo, esto se debe a que previamente tenemos que colocar una diferencia de potencial entre los extremos del conductor. Mira, vamos a hablar del sentido real de la corriente eléctrica. Sentido real de la corriente. Miren, la corriente eléctrica está formada por electrones y siempre se van a mover de menor a mayor potencial eléctrico. ¿Cómo es esto? Mira, nosotros vamos a estudiar la corriente en conductores. Ojo que va a haber corriente eléctrica también a través de los líquidos. ¿Estamos? ¿Ya? Pero esa parte ya lo ve la química. Así que nosotros nos vamos a concentrar en alambres, corrientes, conductores. Ya, en un alambre conductor como el que tú ves acá, yo voy a colocar en los extremos de este alambre
una diferencia de potencial. Por acá le voy a colocar un potencial eléctrico positivo y por acá un potencial eléctrico negativo. Es que al colocar una diferencia de potencial voy a crear dentro del alambre un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico va a mover a las cargas libres. Y las cargas libres pues son los electrones. Mira, todos los electrones, ¿no?, que están aquí, los que están libres, los que pueden moverse, si tú observas, negativo con negativo, estos se van a repeler y positivo con negativo se van a atraer. Todos los electrones se empiezan a mover desde la zona de menor hacia la zona de mayor potencial eléctrico. A este sentido es el sentido como realmente se está moviendo la corriente eléctrica a través de los conductores. Así es. Ese es el llamado sentido real, nenitos. Es el llamado sentido real de la corriente eléctrica. Es así como se está moviendo. Pero los físicos no trabajan con ese sentido. No, ñaño, no. Ellos trabajan con el sentido convencional. Sentido, repito, convencional de la corriente. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es de que la corriente eléctrica no vaya del menos hacia el positivo, sino que vaya de la zona de mayor del positivo hacia la zona de menor, de mayor a menor. Eso es lo que buscan los físicos. Y por comodidad más que todo, ¿no? Entonces, para ello, ellos dicen, no, la electrodinámica la vamos a trabajar no como ocurre realmente, sino con un sentido convencional. Dice, la corriente eléctrica está formada, lo que hacen es cambiarle el signo a los electrones y los vuelven positivos. Mira, positivos. Entonces tenemos acá la misma diferencia de potencial, solo que por convención hacemos que estos electrones se vuelvan positivos. Y si se vuelven positivos, posi se repelen, posi nega se atraen y toda la carga se empieza a mover en este sentido. Y este es el llamado sentido convencional de la corriente eléctrica. Nosotros vamos a trabajar toda nuestra teoría con el sentido convencional. Es decir, vamos a asumir que la carga eléctrica es positiva y que se mueve de la zona de mayor hacia la zona de menor potencial eléctrico. Ahora, si por ahí nos hablan del sentido real, entonces ya sabes que esta es de carga negativa y se mueve siempre del negativo hacia el positivo. Ya, pero toda nuestra teoría que vamos a ver el día de hoy es con sentido convencional. ¿Ya? Por favor. Eso sí, no te olvides, muy importante. ¿De acuerdo, chicos? Ya está. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Háganlo por el chat porque no tengo parlantes. ¿Se entendió? Perfecto. Ya está. Ahora vamos a hablar de la intensidad de corriente eléctrica. Y la intensidad de corriente eléctrica es una manera de medir la corriente eléctrica, ¿no?, que pasa a través de un conductor. Esta se define así. Es una cantidad física escalar que indica la cantidad de carga que atraviesa la sección transversal de un conductor en una unidad de tiempo. Es una cantidad física escalar que indica la cantidad de carga que atraviesa la sección transversal de un conductor en una unidad de tiempo.
Es decir, ñañitos, si tenemos un alambre conductor, observa, este es el lado positivo, este es el lado negativo. La carga eléctrica, mira, la carga eléctrica, ya sabemos que va del más hacia el menos, pero ¿qué cosa es la intensidad? ¿Qué mide la intensidad de corriente? Voy a hacer un corte imaginario a este alambre. Al hacer un corte, esto de acá, fíjate, esto que está sombreadito, ¿lo ves? Que es una circunferencia. Esa es la famosa sección recta, o también le llama sección transversal. Si nosotros medimos la cantidad de carga que pasa a través de esta sección recta en la unidad de tiempo, la carga Q que pasa por acá en la unidad de tiempo, a eso le vamos a denominar corriente eléctrica. Por eso que la corriente eléctrica se define así. La corriente eléctrica se define como la carga eléctrica entre el tiempo. Esa es la fórmula para hallar la intensidad. Carga eléctrica entre el tiempo. Q sobre T. ¿De acuerdo? Carga sobre tiempo. Donde la carga se mide en coulomb, los tiempos se miden en segundo, y ese coulomb por segundo se le llama ampere. Ampere, que es una A mayúscula. ¿Correcto? El famoso ampere. No se olviden, esa es la intensidad de corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Bien. Ya, muy importante, ¿ok? Muy importante. Ahora, a veces nos viene una gráfica intensidad versus tiempo. Generalmente cuando viene una gráfica es porque se trata de una corriente variable. Por lo general nuestras corrientes van a ser continuas, constantes, no van a cambiar su valor en el tiempo. Y por eso, esta fórmula la aplicamos, intensidad, carga entre tiempo. Pero cuando la corriente ya varía, cambia respecto al tiempo, vamos a tener algo así. Por ejemplo, acá empieza la corriente y después de un tiempo la corriente ya cambió de valor. Suponiendo que cambiara en esta forma, ¿ok? Entonces tú lo que vas a hacer para hallar la carga, porque con una gráfica intensidad versus tiempo, tú puedes hallar la carga, esta es propiedad, y la carga lo hallas mediante el área bajo la gráfica. El área, niñitos, ¿ah? Y listo, te sale al toque. ¿Ok? Te sale al toque, ¿ya? Entonces, la carga es igual al área. ¿Estamos? Ya. Entonces, no se olviden, ¿ya? La intensidad de corriente eléctrica es carga sobre tiempo, Q sobre T. La intensidad de corriente, entonces, es la carga eléctrica que se mide en coulomb y el tiempo que se mide en segundos. Y ese coulomb por segundo se le llama el ampere. Y si me dan una gráfica de intensidad versus tiempo, ¿no? Yo debo calcular el área bajo la gráfica y esa área que me indica la carga eléctrica. Eso es lo que tienes que saber por ahora. ¿Ya? Bien. Entonces, ñañitos, veamos un ejemplo. Esto de acá es interesante, este cuadrito. Estos son los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano, ¿no? Es interesante observar que si por tu cuerpo pasa una corriente casi imperceptible de 0 a 1 miliampere, no se siente dolor para nada, ¿no? Pero ya cuando la corriente eléctrica llega hasta 15 miliampere, produce cosquilleos, ¿no? Cosquilleos. Y a veces ya no podemos soltarnos, ¿no? Del alambre, ¿no? De la corriente, ¿no? Hay una tetanización muscular, le llaman a eso.
Cuando la corriente va de 15 a 25 miliamperes, hay una contracción en los brazos, dificultad de respiración, aumento de la presión arterial. Estamos prácticamente en el límite de tolerancia, o sea, ya por ahí, ya más allá, ya no lo vamos a poder soportar. De 25 a 50 miliamperes, ¿no? De segundos a minutos, irregularidades cardíacas, aumento de presión arterial, fuerte afecto de tetanización, o sea, ya no podríamos movernos, soltarnos, inconsistencia, aparece una fibrilación ventricular, ¿no? Ya de 50 a 200 miliamperes, ¿no? Y acá está clasificado en menos de un ciclo cardíaco y más de un ciclo cardíaco, ¿no? Hay una fuerte contracción muscular y cuando ya pasa el ciclo cardíaco y una fibrilación ventricular, inconsistencia, marcas visibles como quemaduras, inicio de electrocución, ¿no? Y ya cuando pasa los 200 miliamperios, ya ese es horrible, ¿no? Ahí ya puede producirnos la muerte, ¿no? Esos son los efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano, ¿ok? Bien, ahora sí, hagamos este problemita. Inténtalo, por favor. Ok, veamos. Dice, bien, Jonathan, dice, una técnica que utiliza el profesional tecnólogo físico en terapia y rehabilitación es aplicar dosis de corriente eléctrica a la parte del cuerpo afectado. Se sabe que todo flujo de carga eléctrica que atraviesa una sección transversal por unidad de tiempo por un conductor se denomina intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente aplicada por un terapista médico a la parte afectada del cuerpo de un deportista durante 10 minutos es de 1,6 miliamperes. ¿Cuántos electrones fluyen por la parte afectada del cuerpo? ¿Cuántos electrones fluyen? A ver, lo primero que hay que hacer es darnos cuenta que 10 minutos
A ver, 1 minuto es 60 segundos. Por 10, 600 segundos. Ya está. Número 2. La corriente eléctrica dice que es 1,6 miliamperes. 1,6 mili. Mili es 10 a la menos 3 ampere. Ya está. Para determinar los electrones que fluyen, tenemos que hallar, escúchame, tenemos que hallar la carga. Y esto lo puedes hallar con la fórmula intensidad carga sobre tiempo. Si tú despejas la carga es intensidad por tiempo. La intensidad vale 1,6 por 10 a la menos 3 y el tiempo es 600. Haces esta operación y mira lo que sale. 600, bueno, 6 por 1,6 da 9,6. 10 al cuadrado, porque este 100 es 10 al cuadrado, por 10 a la menos 3 me va a dar 10 a la menos 1. Esta es la carga. Ahora tengo que hallar el número de electrones. Y eso lo hemos aprendido cuando hicimos Coulomb. El número de electrones se halla dividiendo la carga entre la carga del electrón. Esto ya lo hemos visto anteriormente. La carga entre la carga del electrón. La carga eléctrica vale 9,6 por 10 a la menos 1 coulomb y la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Se van los coulomb y me queda pues 9,6 por 10 a la menos 1 entre 1,6 por 10 a la menos 19. 9,6 entre 1,6 me va a dar 6. Y cuando el menos 19 sube como más 19 con este menos 1 me va a dar 18. O sea, 6 por 10 a la 18 electrones. Fácil, ¿no? Y ya está. Muy bien, ¿ah? Tanya, muy bien, Jonathan. Veamos un problema más. Háganlo.
Muy bien, muy bien. A ver, ya tenemos una respuesta de Tanja. Dice, ya desde buen tiempo, dice, la intensidad de la corriente eléctrica tiene aplicaciones que facilitan nuestra vida, ¿ok? En las fábricas para mover generadores y motores, en el transporte para mover autos y trenes, en la agricultura para mover motores de riego, hornos y calefactores. Es una cantidad física que nos expresa la cantidad de carga eléctrica por unidad de tiempo que es capaz de recorrer por un conductor. En este caso se ha encontrado que la intensidad de la corriente eléctrica a través de un hilo conductor varía con el tiempo según la relación I igual 4 más 3T, donde la intensidad se expresa en amperios y el tiempo en segundos. Me piden hallar el número de electrones que pasan a través de la sección transversal, mira, entre los instantes T2 y T6 segundos. Interesante, ¿ah? Bien. Mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tú sabes que la intensidad es 4 más 3T por el problema. Entonces, es una corriente que depende del tiempo, ¿ok? Por lo tanto, tengo que ver qué corriente hay para T2, que es el tiempo inicial, y qué corriente hay para T6, porque la corriente va a cambiar respecto al tiempo. Entonces, hago una tablita. Para el instante t igual 2, reemplazo tiempo 2, aquí 3 por 2, 6, más 4, 10 amperes. Para el instante t igual 6, 6 por 3, 18, más 4, 22 amperes. Entonces, si para el tiempo 2 la corriente vale 10 y para el tiempo 6 la corriente vale 22, ¿cómo hallo aquí? ¿Cómo trabajo? Pues tendrás que hacer una gráfica. Una gráfica intensidad versus tiempo. Ahí está. Y en la gráfica vas a no identificar los puntos. O sea, para el tiempo 2 le corresponde una corriente de 10. Ahí está. Para el tiempo 6 le corresponde una corriente de 22. Ahí está. Y si juntas estos puntos, esa es la gráfica. Pero por teoría se te dijo que si tú ya tienes la gráfica, el siguiente paso, ¿cuál es? El siguiente paso simplemente es hallar el área bajo la gráfica. Fue lo que te dije. Vamos a hallar el área. Mira, vamos a hallar el área de todo esto. ¿Ah? El área añadido. Acá está el área. Esta área de acá. ¿Sí? Y esa área, ¿qué cosa me va a dar? A la carga eléctrica. ¿Ok? El área me va a dar la carga eléctrica. Entonces quedaría así. Carga igual a área. Y esta área se obtiene así. La base menor que vale 10, la base mayor que es 22 sobre 2 por la altura. La altura, ojo, ojo, el área de un trapecio es base menor más base mayor sobre 2 por la altura. Si te fijas, la altura es este segmentito de acá. Este 6 menos 2 te va a dar 4. Esta va a ser la altura. ¿Ok? Ya. La base menor es 10. La base mayor es 22. Por eso acá le pongo yo. Base menor 22, base mayor 22, menor 10 sobre 2 por la altura que vale 4. Al operar, esto te va a salir 64 coulombs. Pero esta es la carga eléctrica. Y lo que te están pidiendo a ti es el número de electrones. Y del problema 1, el número de electrones se halla dividiendo la carga entre la carga del electrón. La carga es 64
entre 1,6 por 10 a la menos 19. Se cancelan los coulomb y 64 entre 1,6 es 4. Y el 10 a la menos 19 sube, esto da 40 por 10. Y cuando el 19 sube, ¿no? Quedaría finalmente 4 por 10 a la 20. Esa es la respuesta. ¿Y quiénes acertaron? Pues Jonathan, muy bien. Y Jairo también lo hizo. ¿Está claro o no? Sí. A eso se le llama, pues, ñañitos, eso se le llama, pues, el número de electrones a través de un área, ¿no? Así se hay. ¿Alguna pregunta, chicos? Habla. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. Bien, ahora sí, pasamos a otro punto. Ahora vamos a hablar de lo que es la resistencia eléctrica. Así es, la resistencia eléctrica. Miren, ñañitos, todo cuerpo, sea conductor o no conductor, tiene resistencia. Así es, tiene resistencia. Se entiende por resistencia eléctrica a la oposición que presenta un material o sustancia al paso de la corriente eléctrica. O sea, todo material, todo conductor, ¿no? Presenta una oposición al paso de la corriente eléctrica cuando pasa a través de ella. Dice, la resistencia eléctrica en el sistema internacional se mide en ohm, cuyo símbolo es omega. Miren, ñaños A, cuyo símbolo es omega. Estas son las imágenes de cómo aparece una resistencia eléctrica, ¿no? Esta de aquí es cómo realmente aparece una resistencia eléctrica en un circuito. ¿Estamos o no? ¿Sí? ¿Ya? Bien. Pero en los problemas te va a venir así como un serruchito o como un cilindrito. Ok, en San Marcos ha venido las dos versiones, así que es que están preparados, ¿ya? Viene como serruchito así o como un cilindrito. Ya, esta resistencia, recuerda, se mide en ohm. Omega es su símbolo. Las resistencias se suelen usar realmente todos los aparatitos, todos tienen resistencia eléctrica. ¿Estamos o no? Sí, todos tienen resistencia eléctrica. Entonces, miren, miren, se utiliza, por ejemplo, en una terma, en una plancha, o por ejemplo, acá, en un foco. Este es el foco que ya no se usa mucho prácticamente. Es el foco tradicional que por muchas décadas lo hemos usado. Ya, y ahora usamos los ahorradores, ¿no? Pero estos eran bien simples, mira. Tenían un gas de relleno, el alambre de cobre que venía por acá, ¿no? Una ampolla, había un gas especial, no sé qué tipo de gas colocaban acá. La cosa que esta cosita llamada filamento, esa es la resistencia. Así es. El filamento de un foco está lleno de tungsteno, que ofrece una gran oposición, es decir, resistencia eléctrica al paso de la corriente eléctrica. De tal manera que cuando la corriente pasa por este filamento,
esta se pone incandescente y por ahí se produce la luz, ¿no? Qué interesante, ¿no? Esa es una aplicación de lo que es la resistencia eléctrica. ¿De acuerdo, ñañitos? Ya, no se olviden, ¿ah? Se representa por medio de un serruchito o un cilindrito. Y toda resistencia eléctrica se mide en ohm, cuyo símbolo es omega. Ahora vamos a ver cómo medir esta resistencia eléctrica, cómo calcularla. Esta se puede hallar mediante dos leyes. La primera se le conoce con el nombre de la ley de Pauliet. La ley de Pauliet, niñitos, ¿ok? La ley de Pauliet. Esta dice, la resistencia eléctrica R de un conductor rectilíneo es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional al área de su sección transversal A. O sea, mira, la resistencia de un conductor rectilíneo es proporcional a su longitud e inversamente proporcional al área de su sección transversal A. ¿De acuerdo? La resistencia de un conductor va a depender, dice, va a depender de la forma geométrica y del tipo de material del conductor. Eso sí es muy importante, Pauliet, ¿no? O sea, hay que entender de que no es lo mismo tener un alambre de cobre que de plata, o de oro, o de plomo. Va a depender la resistencia del tipo de material y también de la forma, ¿no? ¿Qué forma tiene este alambre conductor? Ok, bien. Entonces, veamos, por ejemplo, el clásico alambre. Ahí está. Es un alambre en forma cilíndrica, cuya longitud es L. Esto que está aquí sombreadito es la llamada sección recta, o también llamada sección transversal. Y tiene un área, pues. La vamos a llamar área A. ¿De acuerdo, ñañitos? Área A. Listo. Entonces, manja, la resistencia eléctrica de este alambre es proporcional a su longitud e inversamente proporcional a esta área, al área de su sección recta. Por eso que esto queda así. Esa es la ley de Pauliet. La resistencia proporcional a la longitud, inversamente proporcional al área. ¿Ok? Esto de aquí es una constante que va a depender únicamente del tipo de material que está hecho el conductor. Eso se le conoce con el nombre de la resistividad. Así es, resistividad. Ok, estamos. Por eso, la longitud del conductor, ñañito, se mide en metros. Ahí está. Ok. El área está en metros cuadrados, ¿correcto? R es la resistencia del conductor que se mide en ohm, ya lo hemos mencionado. Y este ρ es la resistividad eléctrica del material, que es una característica propia de la sustancia con que está hecho el conductor. Me la van a dar como dato. Jonathan nos sugiere una mnemotecnia. Rómpela, dice, rómpela. Ya, ok, para que lo recuerden. Ya, listo. Ok, ¿estamos o no? ¿Sí? ¿Está bien o no? Bien, ahora, así es, rómpela. Ya, este de acá, este ρ, que es la resistividad, va a ser dato en el examen de emisión, te lo van a dar como dato. Ok, y se suele medir en un metro, ¿no? O antiguamente le llamaban ohm por metro.
ohmmetro. Acá te voy a mostrar una tabla de las resistividades más conocidas. Aunque no se nota muy bien, tengo que actualizar, es una imagen de internet. Pero escucha, el conductor que presenta la más baja resistividad es el mejor conductor de la electricidad. Y entre todas ellas que aparecen acá, es la plata la que tiene la más baja resistividad. ¿Ok? ¿Y cuál es el alambre que tiene más resistividad? Y ahora mira, la que tiene la más alta resistividad es el caucho. 1 por 10 a la, creo que 16, ¿no? Por eso el caucho se utiliza como aislante eléctrico. Si habrás visto tú, para protegernos de la electricidad, se utiliza bastante el caucho. ¿De acuerdo, chicos? Bien, sí se entendió, ¿no? Interesante, ¿no? La famosa ley de Pauliet. ¿Ok, ñañitos? La ley de Pauliet. Bien. Luego tenemos otra ley que también podemos hallar resistencia, pero esta otra ley lo que relaciona, ñañitos, es esta otra ley, lo que nos relaciona es la resistencia, voltaje, corriente. Resistencia, voltaje, corriente. Así es. Esta es la famosa ley de Ohm. Quizás más famosa que la ley de Pauliet. Muy bien, José Joel. Bien. Entonces, mira, la ley de Ohm nos dice así. El físico alemán, Georg Simon Ohm, comprobó que a temperatura constante, la diferencia de potencial que existe entre los extremos de un conductor y la intensidad de corriente eléctrica, ¿ok?, son directamente proporcionales. Son directamente proporcionales. ¿Ok? Bien. O sea, mira, él trabajó con diferentes conductores y obtuvo la gráfica voltaje versus intensidad. Ese es lo que él obtuvo, el voltaje versus la intensidad. ¿Ok? Bien. Y la gráfica que daban estos alambres era esa. Y él iba cambiando voltaje, la corriente, voltaje, y cambiaba la corriente, pero había algo que no cambiaba, que siempre permanecía constante. Así que aplicó trigonometría, calculó la tangente de este ángulo, y fíjense que la tangente, si tú te imaginas acá, me da la relación de voltaje entre corriente, y esa relación de voltaje entre corriente es la resistencia, ¿de acuerdo? La resistencia. Y aquí, al igualar estas dos, Ohm obtiene lo que aquí había puesto José Joel, que todo voltaje es intensidad por resistencia. El famoso BIR. El famoso BIR. Voltaje es igual a I por R. BIR. ¿Correcto? Intensidad por resistencia. Ojo, lo que cambia es el voltaje y cambia la corriente, pero la que no cambia es la resistencia. Esa es la que permanece constante. La intensidad de corriente eléctrica está medida en ampere
La resistencia eléctrica se mide en ohms y esta V en enitos se le conoce con el nombre de voltaje o diferencia de potencial. Cuidado, ¿ah? ¿Cómo le llaman? Voltaje o diferencia de potencial. Voltaje o diferencia de potencial. Este voltaje o diferencia de potencial, se mide en volts. ¿De acuerdo? Se mide en volts. O lo que le llamaban antes el voltio. ¿Correcto? El voltio. ¿Ya? No te olvides, importante, ¿ah? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Bien. Nota. Mira, observa, nota. Tenemos una resistencia. Y dos puntos aquí, el punto A, el punto B. Recuerda que este A, este B, lo que me indica es un potencial eléctrico. Repito, me indica un potencial eléctrico. Y si hay una corriente eléctrica, supongamos, de A hacia B, si hay una corriente eléctrica de A hacia B, ok, entonces recuerda el sentido convencional. Hemos dicho que la corriente siempre va de mayor hacia la zona de menor potencial eléctrico. Entonces el potencial eléctrico de A es mayor que el de B. Correcto, es lo que hemos ya definido inicialmente. Entonces la ley de Ohm aquí se aplica de esta forma, como una diferencia de potencial. Por eso que la ley de Ohm aparece así. El potencial eléctrico mayor menos el potencial eléctrico menor, y ese es igual a I por R. I por R. A ver, me gustaría que tú ataques este ejemplito y me digas cuál es la clave. ¿De acuerdo? A ver, inténtalo.
Ok. Veamos. Miren, está fácil, ¿no? Ya lo han hecho todos prácticamente. Podemos ver de que acá el potencial es 120 volts, acá es 80 y aplicamos la ley de Ohm. Mayor menos menor igual a I por R. O sea, 120 menos 80 igual intensidad y la resistencia es dato, vale 20. ¿Correcto? Bien. 120, esto sale 2 amperes. ¿Pero qué sentido va a tener? Pues de mayor hacia menor potencial, o sea, va de A hacia B. ¿Está bien? Ahí está. Entonces la clave sería la C. Bien, muy bien, casi todos lo han hecho. Perfecto. ¿Está bien o no? ¿Sí? Perfecto. Muy bien, niñitos. Ya está. ¿Cómo haríamos este ejemplo? Más rápido porque se nos va la hora. Dice, la diferencia de potencial entre los extremos de un alambre de cobre de 1000 metros de longitud y sección transversal de área 3,4 por 10 a la menos 8 metros cuadrados. Listo. Es 10 volts. O sea, tengo longitud 1000 metros, área 3,4 por 10 a la menos 8, voltaje 10 volts. También me dan la resistividad. Y lo que me piden es la corriente eléctrica. Entonces, lo primero que voy a hacer es hallar la resistencia usando la ley de Pouliot. La resistencia es resistividad longitud sobre área. ¿No? La resistividad, ñaños, es 1,7 por 10 a la menos 8. La longitud es 1000 y el área 3,4 por 10 a la menos 8. Los 10 a la menos 8 se cancelan, ahí está. Y esto sale, a ver, 500 ohm. 500 ohm. ¿Correcto? Ahí está. ¿Está bien? Listo. Ahora sí, tengo que aplicar la ley de Ohm. Ver, voltaje igual intensidad por resistencia. El voltaje vale 10, la corriente no sé, la resistencia la acabo de hallar, 500. Pasa a dividir y sale 0,02 amperes. Sale la B. Muy bien, Tanya, Jairo, bien, excelente. Si le habían hecho ahí a Ismir, Jonathan, José, bien, ñañitos. Ahora sí, pasamos al problema 4. A ver, inténtalo. Esto viene en la uni, pero lo estoy
Lo escogí, ¿sabes por qué? Porque es bonito, está bueno. A ver, inténtalo. Bien, veamos. Un alambre de cobre tiene una resistencia de 18 ohms. Si se estira hasta que su longitud se quintuplique, ¿ok? ¿Cuánto vale la corriente en amperes que circula por el alambre estirado cuando entre sus extremos se aplica una diferencia de potencial de 1350 voltios? Bien, en este tipo de problemas, eh, inicialmente yo no sé qué alambre tengo. Mira, agarro un alambre cualquiera, le llamo L a su longitud y al área A. Aplico la ley de Pouliot. Resistencia es igual a resistividad, longitud sobre el área. Y eso, ñañitos, vale 18 ohms. Es lo que me dan inicialmente. Ok, ahora, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder si yo este alambre lo estiro hasta que su longitud se quintuplique? Entonces, me acuerdo cuando jugaba con una varilla de plastilina. Cuando tú lo vas jalando la misma varilla, a medida que se va alargando, habrás notado que se pone más delgadita, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, hay una propiedad. Si yo este alambre lo estiro al doble de su longitud, el mismo alambre que está allá, lo estiro al doble de su longitud, el área disminuye a la mitad. Si lo estiro al triple de su longitud, el área disminuye a la tercera parte. Y así, etcétera. Si lo estiro a 5 veces su longitud, el área se reduce a la quinta parte. Manja. Eso es lo que te estoy diciendo. Ahora vuelves a aplicar la ley de Pouliot, pero como se trata del mismo alambre, la resistividad es la misma, solo ha cambiado la longitud y el área. Y esa sería la resistencia final. La resistividad, que es la misma que tenía inicialmente, la longitud es 5L y el área es A quintos. Este 5 divide al 5 y queda 25 ρL sobre A. Pero el ρL sobre A vale 18, es lo que tenías inicialmente. Y 25 por 18 me va a dar 450. Luego aplicas ley de Ohm, BIR, y el voltaje es 1350. La intensidad no sé y la resistencia es 450 y esto me sale 3 amperes. Bien, esa es la respuesta. Tan bravos, ¿ah? Todos los problemas les está saliendo. Bien, bien. La potencia eléctrica. La potencia eléctrica es una cantidad física que nos indica la cantidad de energía proporcionada por una fuente o disipada por una resistencia en cada unidad de tiempo. Su unidad en el sistema internacional es el watts.
En general, la potencia es energía entre tiempo. Pero lo recomendable es que ustedes aprendan, se lo aprendan, porque esto sí te va a ayudar bastante, que la potencia se puede hallar como voltaje por intensidad, intensidad al cuadrado por resistencia, o voltaje al cuadrado entre resistencia. Voltaje al cuadrado entre resistencia. ¿Ok? V por I al cuadrado por R o V cuadrado sobre R. ¿Ok? Ñañitos, y ya está. Esto te va a salir en watts, no te olvides. Ya, esto por favor, no te olvides. Ya. Ahora, acá te presento diferentes aparatos eléctricos que todos tienen en común ¿qué cosa? Todos producen calor. La plancha, la hervidora eléctrica, la cocina eléctrica, la secadora, la terma, todas producen calor. Entonces, estamos hablando del efecto Joule. Esto vino en este último examen de admisión. El día sábado vino, domingo, perdón. Y vino fácil, ñaños, vino muy fácil, ¿no? Dice, las cargas que forman la corriente eléctrica al atravesar los conductores van colisionando con los átomos del material. Los átomos, al ser golpeados, vibrarán con mayor intensidad, con la cual el conductor aumenta su temperatura, se calienta, hasta emitir calor. Este fenómeno se le conoce con el nombre del efecto Joule. Es decir, cuando la corriente eléctrica pasa por una resistencia, esta se calienta. Y este calor producido se puede calcular, ¿no? Simplemente lo haces así. Hallas la potencia eléctrica y lo multiplicas por el tiempo. Calor es Q es calor. Calor es potencia por tiempo. ¿De acuerdo? Ya está. Esto te va a salir en joules. Pero si tú esta relación lo multiplicas por 0,24, este calor ya te sale en calorías. Calorías, ¿ok? Recuerda que este Q puede ser un Q se mata, un quémala, ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Calorimetría hemos estudiado. Bien, entonces esa es la fórmula del calor. No se olviden, por favor, ¿sí? Muy importante. Listo. Veamos un par de ejemplos de esto, porque tenemos que ver resistencias en serie y paralelo, que es lo último. Ya. Dice, una cocina eléctrica diseñada para trabajar con 220 volts consume una corriente de 5 amperes. ¿Cuántos kilojoules de calor habrá disipado en 5 minutos? Voltaje 220, corriente 5 y el tiempo es 5 minutos. 5 por 60 son 300 segundos. Bien, entonces voy a hallar la potencia primero. Con los datos que tengo y la fórmula que te he dado, la potencia es V por I. ¿Te acuerdas? 220 por 5, 1100 watts. Ya. El calor se analiza con la ley de Joule. Si lo quiero en joules, es potencia por tiempo, nada más. La potencia es 1100 y el tiempo 300. Al multiplicar sale un numerazo así. Le quitas 3 ceros y la respuesta sería 330 kilojoules. Bien, bien los chicos que lo han hecho. Excelente. Ya está. Por ejemplo, este también es clásico. Es clásico. ¿Cuánto dice? Determine el costo de funcionamiento mensual en soles de un horno eléctrico cuya resistencia equivalente es 40 ohms. La intensidad de corriente eléctrica es 5 amperes. El equipo funciona 5 horas diarias y se cobra el kilowatt hora 15 soles. Bien. Este problema es, primero, haya la potencia eléctrica.
La potencia eléctrica, por los datos que tengo, I al cuadrado por R. 5 al cuadrado por 40 me va a dar 1000 watts, pero como estoy buscando kilowatts, 1000 watts es 1 kilowatt. Ya está. En un día, ¿cómo hallo la energía? Recuerda que potencia es energía sobre tiempo, por lo tanto energía es potencia por tiempo. La potencia es 1 y en un día funciona 5 horas, 1 por 5. Y esto me sale 5 kilowatt hora. En un mes 30 días. 5 por 30 da 150 kilowatts hora. Aplico regla de 3. 15 soles me cuesta 1 kilowatt hora. En 150 kilowatt hora, ¿cuánto me va a costar? Y sale pues 2.250 soles. Es algo ideal, ¿no? Porque esperamos nunca llegue la luz a este precio, si no, sí, todos nos arruinamos, ¿no? ¿Te das cuenta o no? ¿Sí? Bien. Potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo o ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida en un circuito eléctrico, es decir, cantidad de energía eléctrica entregado o absorbido por un elemento en un momento determinado. Por ejemplo, si una plancha eléctrica consume 1200 watts cuando se conecta a 220, ¿cuánto consumirá si la conectamos a 110 volts? Bien, tenemos dos situaciones. Potencia 1200 cuyo voltaje es 220. ¿Cuál será, dice, la potencia cuando el voltaje es 110? No te olvides que la ley de Ohm nos indica que lo que tú puedes cambiar el voltaje, la corriente, pero lo que se mantiene constante es la resistencia. Y aquí la resistencia es constante. ¿Ok? Entonces uso la fórmula de potencia, voltaje al cuadrado sobre resistencia. Y ahí despejo resistencia, que es voltaje al cuadrado entre potencia. Como en los dos casos la resistencia es la misma, reemplazo las fórmulas. Voltaje 1 al cuadrado entre potencia es igual a voltaje 2 al cuadrado entre potencia 2. Solo reemplazo 220 entre 1200, 220 al cuadrado entre 1200 como 110 al cuadrado entre potencia 2. Operas y esto sale 300 watts. ¿De acuerdo, ñañitos? No se olviden, por favor, ¿sí? Ya está. Resistencias en serie. Se dice que las resistencias están en serie cuando se conectan una a continuación de la otra. Una a continuación, todas en un solo alambre. Todas en un solo alambre. R1, R2, R3 están en serie. ¿Cuál es la idea? Encontrar una que reemplace a las 2, 3 o más resistencias en serie. Esa que va a reemplazar a todas se le va a llamar el R equivalente, la resistencia equivalente. ¿Ok? Bien. Cuando están en serie, ¿qué es lo que tienen de igual todas? Todas, ¿qué es lo que tienen de igual? La intensidad de corriente. La intensidad de corriente es la misma para R1, R2, R3 e incluso la equivalente. Ok, ñañitos, es la misma. Escúchame bien lo que estoy diciendo. Ok, bien. Lo que no tienen de igual es el voltaje. Cada resistencia en serie va a tener su propio voltaje. Voltaje 1, 2, 3. Y el equivalente, el que reemplaza, también tiene su voltaje, que le voy a llamar voltaje total. De tal manera que este voltaje total del equivalente siempre va a ser igual a la suma de los voltajes de cada una de las que están en serie. ¿Ok? Bien. Y finalmente la resistencia equivalente en serie se halla sumando todas las resistencias. Así de fácil. Sumando todas las resistencias. Es importante esto, ¿ah? ¿Ok? La suma. Nada más que la suma. ¿Ok? Bien. Eso se llama serie. Pero para paralelo,
para paralelo, mira, R1, R2 y R3 están en paralelo. Cuando están en paralelo es porque tienen puntos comunes. Mira, este punto de aquí va para R1, para R2, para R3. Y aquí, el otro extremo, este punto va para R1, R2, R3. A este tipo de configuración se le llama paralelo. ¿Y qué hay que hacer? Puedes tener 2, 3 o más en paralelo. La idea es reemplazarla por una sola y esa que va a reemplazar a todas recibe el nombre de resistencia equivalente. Ok, la resistencia equivalente. Ahora, ¿qué es lo que tienen de igual todas? Todas tienen el mismo voltaje. El voltaje en paralelo es el mismo para todas. Por favor, no te olvides esto. El voltaje es lo mismo. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ahora, lo que no tienen necesariamente igual es la corriente eléctrica. La corriente viene por aquí y al llegar a este punto se reparte en 3. Y 1, y 2, y 3. Y por el R equivalente, la que va a reemplazar a esas 3, solo pasa la principal, el I nada más. De tal manera que esta corriente I siempre va a ser igual a la suma de cada una de las corrientes. La corriente I es igual a I1 más I2 más I3. Ahora, en paralelo, la resistencia equivalente se halla como una suma de inversas. Suma de inversas. Recuerda que en serie es una suma directa nada más. Ok, bien. Casos particulares. Cuando tengas varias resistencias iguales, en paralelo, supongamos N resistencias en paralelo, todas iguales, el R equivalente sale al ojo dividiendo la que se repite, o sea, R, entre las veces que se repite. ¿Ok? Puede ser 2, 3, 4, qué sé yo, ¿no? ¿Cuántas veces se repetirá? Ojo, la resistencia entre las veces que se repite. 2. Cuando tengas dos resistencias, solo dos en paralelo, el R equivalente se halla así. El producto sobre la suma. Repito, el producto sobre la suma. No te olvides, ¿ya? Producto entre la suma. Y por último, ¿qué cosa es un cortocircuito? Si yo tengo un alambre y acá le llamo A, el otro extremo también se va a llamar A. Es decir, el potencial es el mismo en ambos extremos mientras no hay nada aquí, no hubiera una resistencia. Pero si hubiera una resistencia, si a este de acá le llamas potencial A, el otro extremo se va a llamar un potencial diferente, B, C, lo que tú quieras llamar. ¿Ok? El cortocircuito se da cuando una resistencia eléctrica tiene los mismos potenciales en los extremos. Y eso se puede presentar en los problemas. Por ejemplo, ahí, mira. He colocado un alambre así simple, aparentemente no hace daño, pero sí hace daño, mi amigo. ¿No? Observa. Si este punto le llamo A, el de abajo también se llama A, el de aquí A y acá A. El potencial es el mismo mientras no haya nada. Pero si tú llegas a ver en un problema que la resistencia en los extremos de una resistencia, los potenciales son iguales, entonces ahí estamos hablando de un cortocircuito. ¿Qué significa eso? Que esta resistencia de acá la eliminas. Eso se llama cortocircuito. ¿Ok? Cortocircuito. No te olvides, por favor. ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos o no? Cortocircuito. Veamos ejemplos. Me piden aquí hallar la resistencia equivalente. El problema está cómo empiezo.
¿por dónde empiezo? Tienes que empezar siempre de afuera hacia adentro. Por ejemplo, busca cosas conocidas, identifica cosas simples. Por ejemplo, yo identifico que este 12, este 5 y este 3 están en serie. Estas 3 están en serie. Y si están en serie, mira, están en serie estas 3. Esas 3 las puedo reemplazar por una sola. ¿Cómo? Solo tienes que sumar 12 más 5 más 3. Si lo sumas, esto te va a dar 20. Este 20 que acaba de nacer está reemplazando a 12, 5 y 3. Este 20 con este 5 ñaños van a estar en paralelo. Paralelo. Ahí está, paralelo. ¿Ok? Paralelo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Aquí, ¿qué vas a hacer? Cuando son dos en paralelo, aplicas el producto sobre la suma. 5 por 20 entre la suma 5 más 20. Y esto daría 4 ohms. Así de fácil. Bien, 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 bien. ¿Cómo harías este ejemplo? A ver. Ahí dice, por ejemplo, ¿no? Ahí dice, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren, hay, dice, del conjunto de resistencias mostradas, determine la resistencia equivalente entre A y B. Nos preguntamos, ¿dónde empezamos? Acá tengo un 6 y un 6. Mira, si tú observas, aunque no parezca, este 6 que está así medio chueco, y este 6 de acá, están en paralelo. ¿Cómo, profe? Están en paralelo, ñañitos. ¿Ok? Están en paralelo. ¿Y cómo yo sé que están en paralelo? Porque comparten los mismos puntos. Este B es para B aquí y B acá. Ahí te puede llamarle cualquier punto X, ¿no? Y acá también vale X porque es lo mismo. Y acá sería BX, BX y acá también BX. O sea que al tener los mismos potenciales, la diferencia de potencial en los extremos, esto es un paralelo, acuérdate. Y como las tres son iguales, recuerda de que esto se hace así. La que se repite entre las veces que se repite. O sea, 6, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 3, entre 3. Y esto sale 2 ohms. O sea, estas 3 se reemplazan por un 2. Ahora, este 2 y este 3, las 3 están en serie. Por lo tanto, el R equivalente es la suma. 3 más 2, y eso sale 7. Así de fácil. ¿Ok? Bien. Una más, a ver. ¿Cuál sería tu equivalente ahí?
Ok, ñañitos, ¿cómo sería acá? A ver, miren, habría que ver por dónde empezar. Y si se fijan, empezaríamos por, mira, escúchame bien, ¿ah? Empezaríamos por, ¿dónde empezarías tú? A ver, yo empezaría por 4, 4 y 4. Ahí hay una configuración en serie. Si sumas 4 más 4 más 4, esto me va a dar 12. Este 12 con este 6 están en paralelo. Producto sobre la suma. 6 por 12 entre 6 más 12. Créeme, esa operación va a salir 4. Y nuevamente se repite el mismo procedimiento. 4, 4, 4, 12. Con 6 paralelo, 4. Y finalmente estos 3 están en serie. Y el R equivalente vale 8. Y la respuesta sería la B. Muy bien, Mardeli. Bien, Gerardo. Ya está. ¿Y cuál sería la respuesta aquí? ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Quién me dice? A ver. Bien, para terminar ya, miren, yo puedo empezar a trabajar con puntos. Acá, llamarle estos puntos, por ejemplo, no puedes utilizar ni A ni B. Le voy a llamar X. Acá, mientras no hay nada, se llama X. Aquí X, acá X, acá X y acá X. Y toda resistencia que tenga el mismo par de puntos en los extremos se llama cortocircuito. El 4, cortocircuito, XX. El 6, cortocircuito. El 3, cortocircuito. ¿Y qué te quedó? El 2 con el 5. Y estas están en serie, ñañitos. Y el R equivalente es la suma. Solamente sale 7. Se acabó. ¿Ok? A esto le llamamos, ¿qué cosa? El famoso cortocircuito. Muy bien, ñañitos, y con esto estamos cerrando la clase el día de hoy. Ya nos estaremos viendo, si Dios quiere, la próxima semana. Ahí les voy a enseñar ese problema nuevo que vino en San Marcos, ¿ok? El famoso puente Weston, ¿ok? Gracias, Jonathan. Gracias a ustedes por participar, ¿ah? Y lo han hecho muy bien, chicos, ¿ah? Cuídense, ¿ya? Chao, chao. Bendiciones. Cortando la grabación.